Conceptualización de la problemática. El manejo insostenible de los monocultivos en la región sur de Guatemala se ha convertido en una preocupación creciente debido a sus consecuencias negativas para los ecosistemas locales. En un intento por aumentar la productividad y satisfacer la demanda industrial y global de productos agrícolas, ha optado por cultivar una sola especie en grandes extensiones de tierra, conocidas como monocultivos, aunque esta práctica puede resultar rentable a corto plazo, a largo plazo se ha demostrado ser perjudicial para la fertilidad del suelo y el potencial agrícola. Para mantener los monocultivos principales de Guatemala, la demanda de agua es alta. Tanto la caña de azúcar como la palma africana tienen necesidades hídricas sustanciales, especialmente durante épocas secas. Este uso intensivo de agua para los monocultivos puede llevar a la sobreexplotación de los recursos hídricos y a la escasez de agua en las comunidades locales. Por otro lado, para conservar estas grandes extensiones de tierra con monocultivos es preciso el uso intensivo de agroquímicos como pesticidas e insecticidas. Estos productos químicos se utilizan para controlar las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, pero su uso indiscriminado puede tener efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente. Los residuos de agroquímicos pueden contaminar los suelos, las aguas subterráneas y los cursos de agua cercanos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades locales y la biodiversidad de la región. Otro aspecto preocupante del manejo insostenible de los monocultivos en la región sur de Guatemala es su impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas locales. Al cultivar una sola especie de grandes extensiones de tierra, se reduce la diversidad biológica y se destruyen hábitats naturales con muchas especies. Esto puede llevar a la pérdida de especies vegetales y animales, y así como la disminución de la resiliencia de los ecosistemas frente a cambios ambientales y a enfermedades. Como causas directas del manejo insostenible de los monocultivos encontramos la falta de diversificación de cultivos, el uso intensivo de los recursos naturales, la ausencia de reglamentos y normativas, y el interés económico por parte de las industrias. Las prácticas agrícolas de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana requieren de homogenización de las áreas de cultivo. Con esto se hace referencia a la eliminación de árboles y cobertura vegetal en general, al relleno de barrancos para aumentar las áreas mecanizables y el desvío de los cauces de los ríos para canales de riego. La productividad promedio de los monocultivos mencionados anteriormente es de 25 años. Es por esto que no existe rotación ni diversificación de cultivos, lo que provoca el desgaste del suelo y pérdida de su fertilidad. Para compensar esto, la industria hace uso del enriquecimiento artificial del suelo a través de agroquímicos potencialmente dañinos. La ausencia de legislación en los monocultivos es un problema evidente en Guatemala. Según el informe de Escobar-Anleu, si se mantiene la trayectoria actual, los monocultivos en Guatemala se caracterizarán por una presión incremental, poca capacidad de respuesta de un marco normativo y otras amenazas cuyo factor en común es la fragilidad del marco legal e institucional en materia ambiental. Esto indica que la falta de regulación y legislación adecuada en el país contribuye a los impactos negativos de los monocultivos en el medio ambiente. El avance de la frontera agrícola en Guatemala ha exacerbado la desigualdad en la tenencia de la tierra, ha generado impactos ambientales negativos y ha contribuido al desplazamiento de comunidades. Es por esto que es necesario promover la diversificación productiva, el fortalecimiento de las instituciones y fomentar la investigación y el desarrollo agrícola para lograr un desarrollo más sostenible en el país. Efectos de los monocultivos, el desplazamiento de comunidades. Se identifican la desigualdad en la tenencia de la tierra, el impacto negativo en la agricultura convencional y el desabastecimiento de agua como los efectos principales causados por las plantaciones de monocultivos. El acaparamiento de tierras por parte de empresas nacionales e internacionales ha sido otro factor importante que ha exacerbado la desigualdad en la tenencia de la tierra en Guatemala. Grandes proyectos de agroindustria se han aprovechado de la situación de pobreza que se vive en el interior del país y han desplazado a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras, privándolas de su principal fuente de subsistencia y generando conflictos sociales y ambientales. Los monocultivos en grandes extensiones de tierra por parte de la industria agrícola tienen el potencial de generar migración hacia las áreas de cultivo, provocar el abandono de prácticas agrícolas tradicionales y la pérdida de conocimientos ancestrales y contribuir a la pérdida de la identidad cultural y conexiones con la tierra.
Efectos de los monocultivos, uso del agua y contaminación hídrica. Tiene como principales efectos la alteración en las propiedades físico-químicas del agua, afecciones en la salud humana, desabastecimiento de agua para las comunidades y desequilibrio ecológico. La extracción excesiva de agua de los acuíferos para el riego intensivo puede disminuir el nivel de las aguas subterráneas, lo que a su vez puede afectar la disponibilidad de agua para las comunidades locales y los ecosistemas. El uso de agroquímicos como pesticidas y fertilizantes en los monocultivos puede contaminar las fuentes de agua cercanas. Cuando estos productos químicos se lavan de los campos y se infiltran en el suelo, pueden llegar a los ríos, arroyos y acuíferos, comprometiendo la calidad de agua y representando un riesgo para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Efectos de los monocultivos. Degradación de los suelos. Provoca la pérdida de micro y macroorganismos y fertilidad. Provoca la compactación de los suelos y la pérdida de su capacidad de infiltración hídrica. Los monocultivos a largo plazo pueden agotar los nutrientes del suelo y provocar su degradación. La falta de rotación de cultivos y la alta demanda de nutrientes de una sola especie puede causar la pérdida de fertilidad, la erosión del suelo y la disminución de su capacidad para retener agua y nutrientes, lo que a su vez puede afectar negativamente la productividad agrícola a largo plazo, así como crear un ambiente propicio a desbordamiento de caudales e inundaciones, afectando a las poblaciones vulnerables. Avance de la frontera agrícola. Provoca deforestación, pérdida de hábitats naturales y diversidad biológica y contribuye al cambio climático y riesgo de desastres naturales. El avance de la frontera agrícola implica la conversión de áreas forestales y ecosistemas naturales a tierras agrícolas. Esto conduce a la deforestación y la pérdida de hábitats naturales, lo que provoca impactos negativos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La deforestación asociada con el avance de la frontera agrícola puede tener un impacto significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cambio climático. La vegetación desempeña un papel importante en la regulación del ciclo del agua. Las raíces de los árboles ayudan a infiltrar el agua en el suelo y a mantener los niveles de agua subterránea, mientras que la cobertura vegetal retiene y ralentiza el flujo de agua superficial. Con la deforestación se pierde esta regulación natural y se incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Bueno, con respecto a las acciones identificadas para llevar a cabo el manejo sostenible de los monocultivos en la región sur de Guatemala, identificamos principalmente 4. ¿Cuáles son estas? La rotación de los cultivos, el uso regulado de agroquímicos, el uso regulado de los recursos hídricos y la existencia de la legislación agraria. Básicamente, con lo que respecta a la rotación de los cultivos, propusimos 4 acciones. Se segrega primeramente en la implementación de cultivos de cobertura, seguido por la implementación de incentivos para la rotación de cultivos, seguido de la planificación de cultivos y por último complementado con la investigación en el desarrollo de cultivos alternativos para la diversificación. Adicionalmente, en lo que respecta al uso regulado de agroquímicos, se encontraron 3 pilares principales para aplicarlo, propiciando por la concientización, seguido de la promoción de productos orgánicos y por supuesto la supervisión y monitoreo del uso de agroquímicos. Adicionalmente, lo que respecta al uso regulado del recurso hídrico, fomentamos 2 pilares que principalmente serían la implementación de tecnologías de riego eficiente y la promoción de reutilización del agua para poder preservar el recurso hídrico. Y por último, en lo que respecta a la existencia de la legislación agraria, se plantea un abordaje integral que consta de 5 pilares, que básicamente propiciaría por el fortalecimiento de las instituciones agrarias, seguido por el establecimiento de subsidios para las prácticas agrícolas sostenibles, seguido del establecimiento de límites agrarios, conjunto con el reglamento para la regulación de los monocultivos, que por supuesto iría complementado con una ley para el manejo de los monocultivos que comprendería un abordaje integral en lo que respecta a esta temática.
La estrategia para el manejo sostenible de los monocultivos en Guatemala tiene como objetivo abordar los impactos negativos en el medio ambiente, la salud de los agricultores y la productividad agrícola a largo plazo. Para lograrlo, se han diseñado varias actividades que se integran en un enfoque integral. El primer componente de la estrategia se centra en la implementación de la rotación de cultivos. Para ello, se establecerán programas de asistencia técnica que brindarán orientación a los agricultores sobre la selección de cultivos complementarios, la preparación del suelo y el manejo adecuado de los cultivos en rotación. Además, se explorarán opciones de financiamiento y subsidios para respaldar la adopción de prácticas de rotación de cultivos. El segundo componente se enfoca en regular el uso de agroquímicos. Se llevarán a cabo campañas de sensibilización para concientizar a los agricultores y comunidades locales sobre los beneficios de la rotación de cultivos y los riesgos del manejo insostenible de los monocultivos. Además, se establecerán sistemas de monitoreo y evaluación para medir el progreso y los resultados de la implementación de la rotación de cultivos, y se promoverán alternativas sostenibles al uso de agroquímicos. El tercer componente se refiere al uso regulado de recursos hídricos. Se promoverá la adopción de tecnologías de gestión del agua, como sistemas de riego por goteo y controladores automatizados, y se brindará capacitación a los agricultores en técnicas de riego eficiente. También se establecerán mecanismos de monitoreo para medir y controlar el consumo de agua en las explotaciones agrícolas, y se promoverá la reutilización del agua. Finalmente, el cuarto componente se centra en fortalecer la legislación agraria. Se realizará un análisis exhaustivo de la legislación existente en Guatemala y se propondrán recomendaciones para fortalecerla, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y las necesidades específicas de la región. Además, se desarrollarán regulaciones y políticas que regulen el uso de agroquímicos y se establecerán directrices claras para el manejo responsable de estos productos. En resumen, la estrategia seleccionada para el manejo sostenible de los monocultivos en Guatemala abarca la implementación de la rotación de cultivos, el uso regulado de agroquímicos, el uso eficiente de los recursos hídricos y el fortalecimiento de la legislación agraria.